¿Qué entendemos por psicología cultural? Es el estudio que indica que las tradiciones y las prácticas sociales regulan y transforman la mente humana. La psicología cultural asume que la cultura y la mente son inseparables, ya que éstas se constituyen mutuamente. ¿Cómo se da esta relación? Pues es a través de los signos, porque la cultura es una construcción, se lo puede definir como una construcción de símbolos y signos, ya sean estos visuales o verbales. Estos signos regulan la actividad superior de la mente. Al referirnos a la mente hablamos de procesos superiores. Pero, ¿qué son los signos? Los signos es cualquier artefacto construido por el hombre, por el cual se regula su conducta. Pueden ser calculadoras, señales de tránsito, computadoras, semáforos, mapas, entre otros. Todo esto nos lleva a asumir que para entender la formación y las características psicológicas de las personas, tenemos que recurrir al estudio de los contextos externos. A estos contextos externos se los denomina geografía vital y a los contextos internos se los define como vivencia. Estuve pensando durante muito tempo sobre esta pergunta, por que uma psicologia cultural? E cheguei à seguinte conclusão: é necessário entender a mente humana também em sua vivência, que é onde se expressam e se relacionam, construindo desta maneira a psicologia cultural para entender assim nosso alrededor. La psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulam e expressam e transformam também a mente humana. O psicológico tem uma origem em uma dimensão sociocultural, sem la qual não se pode ser explicado nossa conduta. E também pensei, eu sou estrangeira em Bolívia e eu vim do Brasil há 23 anos. E me chocou ou me impactou muito ao ver as calles de alguma maneira ófricas, sem tanta alegria. Isso para mim, um princípio, me causou depressão. Com o tempo e com a vivência, e tentando entender a cabeça das pessoas que viviam no altiplano, entendi que era uma maneira solamente diferente da que eu havia aprendido a viver. E durante todo esse tempo, eu aprendi a amar e a querer Bolívia. Inclusive, hoje, neste momento que estou em Brasil por um problema familiar, me di conta de que já me parece estranho a maneira que meu próprio país vive, porque me acostumbrei e aceitei a maneira que vive o altiplano e aprendi a amar. Vamos a explicar lo que es la vivencia cultural como política. Muy bien, ya mencionamos que a través de la vivencia del día a día de Digicel va a ir captando e interpretando aspectos culturales, sociales, sobre su familia, escuela o lugar de trabajo de cada uno de ellos, o donde ella se vea rodeada de otras personas agentes. En ese sentido, de su vivencia, adaptará lo que es el conocimiento de las labores del padre y de su madre, y conocerá sobre aquellas conductas, sobre lo bueno y lo malo, y el ejercicio en general de su constructo social. Es decir, en un ejemplo, si ve que su padre va a trabajar y su madre cumple labores de ama de casa, ella sabrá que esas funciones deben estar de acuerdo a un cumplimiento de ley. Es decir, si su contexto sociocultural dirá que deben cuidar las plantas, los árboles, a los animales, estará sujeta ella ya a lo que es cumplir también con esas leyes de su contexto social, y lo hará a través de los políticos. Es decir, ella deberá cumplir todos aquellos aspectos de leyes, aun que ella considere que no está bien una determinada acción de su contexto social, estará sujeta a lo que es una ley que ella deberá cumplir
al mismo tiempo aprovechará ella de sacar ciertos provechos como los deberes o también como el cumplimiento de su vida, como una ley garantizada. Todos esos aspectos a ella podrían determinar una cierta conducta o no. Como fuere, ella está sujeta a los 3 principios de realidad, como mencioné. Por una primera parte, ella sola, a la interpretación de los esquemas sociales, mentales, propios, subjetivos de su sociedad, posteriormente a la adaptación de su vivencia propia y finalmente como a la adaptación de lo que es una ley para el vivir bien en una sociedad. Esos fueron los 3 principios de la psicología cultural. Los mecanismos implicados en el cambio psicológico, por lo tanto, son factores explicativos del desarrollo de los procesos psicológicos inferiores. Se encuentran fuera del individuo en el espacio social y cultural. En realidad, se ha considerado que la educación es lo que la caracteriza la especie humana. Básicamente también tiene como objetivo de transformar, cambiar la experiencia psicológica de las personas, ya sean geográficas y culturales, de nuestro alrededor. Es decir, diseñar entornos favorables a consecución de ciertos fines favorables, como mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Una de las primeras que nos remite a la terapia sistémica, por lo cual consecuentemente se precisa tener en cuenta el funcionamiento de estos sistemas, ya sean de familia, pareja, el trabajo, etc., con el objetivo de detectar recursos, problemáticas y pautas compartidas. Es así que un modo general es el procedimiento terapéutico, que consiste en formular hipótesis acerca de las razones que llevaron a la persona o familia a buscar ayuda, o también está vinculada con la psicología wittgensteiniana, llamada también terapia social, que ayuda a los individuos a superar sus problemas emocionales. Trata de realizar programas de intervención psicosocial que modifiquen las personas a partir de la transformación comunitaria, como por ejemplo programas de prevención sobre el consumo o abuso de alcohol en jóvenes, o un programa de tutores mentores para mejorar el rendimiento escolar en una zona urbana marginal, o la construcción de un centro de estudios de la naturaleza. Son ejemplos de estrategias encaminadas a modificar los entornos ecológicos con el objetivo de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas. En base a las ideas vygotskianas y aportes contemporáneos, se han desarrollado distintas estrategias de intervención educativa: diseño curricular, estrategias de enseñanza y aprendizaje, intervención en los mecanismos de influencia educativa. Como ejemplo, el Funds of Knowledge, que son los fondos de conocimiento surgidos en la Universidad de Arizona, que pretende mejorar el rendimiento del alumnado inmigrante, es decir, parte de la premisa de que todos los alumnos, más allá de su condición económica, lingüística y cultural, disponen de fondos de conocimiento que proveen cuerpos de conocimiento, habilidades, destrezas que son esenciales para el bienestar de las familias. En el marco de los recursos humanos o la psicología de la empresa, la orientación cultural enfatizaría el análisis de las relaciones humanas en el clima laboral o la cultura explícita e implícita que tiene toda organización, que es la cultura organizacional, así como la promoción del cambio o mejora mediante la intervención en este sistema laboral. Todo esto se ve a través de programas de calidad de vida laboral que pretenden mejorar las relaciones entre los trabajadores y el medio ambiente laboral considerado como un todo. El término calidad de vida en el trabajo tuvo sus orígenes en una serie de conferencias patrocinadas al final de los años 60 por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos y la Fundación Ford. Esta se basa en que ofrecer oportunidades de crecimiento continuo y seguridad puede expandir los propósitos educacionales de los trabajadores, así como su sentimiento de competencia y valía personal, lo que derivará en un mayor compromiso, mejor bienestar y óptimo rendimiento. Se considera 3 dimensiones como los ejes de la visión de la psicología cultural, partiendo desde su geografía vital. La primera dimensión, la subjetiva, la cual es la vivencia de las personas, la interpretación, demandas, problemas y que detecta el contexto y actividad.
Luego la dimensión objetiva, los artefactos utilizados incluidos la cultura en la empresa, las formas explícitas e implícitas de la vida compartida, los rasgos de la institución, los entornos físicos y simbólicos, los que permiten y lo que no, cómo rediseñarlos y para qué, las actividades y la calidad de las relaciones sociales mantenidas. Y bueno, finalmente la dimensión política, es decir, los valores, ideologías, normas, reglas, las voces que gobiernan el sistema de actividad. Finalizando con el tema, a continuación voy a decir nuestras conclusiones. Como primera conclusión tenemos en que la relación que tiene la persona con su entorno siempre es una manera que está vinculada a lo psicológico y cultural, ya que mediante el entorno nosotros ya nos creamos una perspectiva psicológica de cómo deberíamos actuar ante ese entorno cultural. Conociendo las dimensiones subjetivas y objetivas, el sujeto podrá contribuir sobre las normas, la cultura, la religión en la que está presente. Como también nosotros investigamos, vemos cómo se desarrolla el enfoque psicológico de todo esto, vemos las tradiciones de cada cultura, cómo al sujeto le ha afectado todo esto en toda perspectiva. También vemos sus propiedades, las vinculaciones, las características del medio que podemos encontrar en todo este ámbito.